planos cortantes. Con un tercer plano cortante podríamos ya definir y corroborar, ¿no? Porque a veces sucede pues, que no es, bueno, hay alguna confusión, entonces habría que revisar bien. Pero ante todo ello, queda como una estrategia siempre indicar en qué puntos están los objetos. Es decir, ¿dónde es su ubicación? ¿No? Si están en una arista, si están en un vértice. Y eso es importante. Ahora, acá se plantearon, como vemos, este plano cortante. Con ese plano cortante, entonces, se ha obtenido los puntos número 1, 2, pero fíjense que ahí además, medio caprichoso parece, ¿no? Pero ese plano cortante está pasando por la intersección de dos aristas. Bueno, eso es con el fin de que hayan además más puntos, ¿no? O sea, para generar menos gráfica. Pero, sin embargo, el 2 y el 3 aparecen en la vista de perfil como con la misma ubicación. El 1 no. Entonces, el 1 pertenece a VI. Entonces, veamos pues que en la otra vista, en F, aparezca en VI. De alguna manera quisiera, o sea, cuando es solamente verbal y no indico, esto no sé si me están entendiendo. Pero bueno, estos son los planos cortantes principales, ¿no? Y esos planos cortantes, entonces, en la otra vista dejarán unas huellas. Esas huellas tendrán que ser trazadas uniendo esos puntos que están numerados como 1 con 2, por ejemplo. ¿Verdad? En tanto que, como ha sido pasada, vamos a decir, ¿no? Está conteniendo al punto O, bueno, el punto O ya forma parte. El punto O se une con el 3, ¿no? Porque vamos a decir que el plano cortante está, pues, dejando una huella en AOJR, que sería la huella que va desde O hasta 3. Y en el plano VELI está dejando la huella que va desde 1 hasta 2. Entonces, con esa indicación ya tenemos que unir en perfil, en frontal, 1 y 2, y luego 3 con O. Resultado de esa unión aparece el punto X que ustedes ven ahí. Bueno, voy a tener que salir de esta posición porque no se deja dibujar. Entonces, estoy prácticamente leyendo, ¿no? Y no lo puedo, no se puede ver. En esta posición creo que sí se puede hacer eso. A ver, veamos. Acá se están planteando otros planos cortantes. O sea, lo que están viendo ustedes es, al fin y al cabo, varios modos de trazar, ¿no? O sea, desde el anterior, donde aparece, ¿dónde está? A ver, vamos a ver con el navegador para que se pueda observar. Por ejemplo, acá. Acá se han planteado los dos planos cortantes en la vista de perfil. Aquí están alternados. Y este es el resultado, ¿no? Ahora bien, este material, como ya está en el aula virtual, lo pueden observar, pero vamos a hacer rápidamente el proceso, ¿no? Para que veamos cómo es que se hallan estos puntos. Entonces, plano cortante 1, entonces está dejándonos la huella que va desde 1 en perfil, ¿cierto? Y ese 1 está sobre BI, ¿no? Entonces, en la vista adyacente
en frontal está sobre BI. Muy bien. El 2 hay que definirlo, ¿no? Si yo estoy diciendo que voy a pasar un plano cortante, entonces yo defino que estos puntos correspondan a una de las aristas, ¿no? En este caso se define, o vamos a definir que el 2 en orden está cortando a el plano BELI. Entonces me va a dejar una huella número 2, ¿no? Y esa huella número 2, entonces, o ese punto 2, lo llevamos a EL, pero en perfil, ¿no? En frontal, perdón. Y entonces ahí tenemos esa unión, ¿no? Y producto de eso, ustedes ven ahí una línea segmentada que es la unión de 1 con 2 en frontal. Y sobre esa misma línea, que es el plano cortante número 1, en el otro plano, que es en el plano AOJR, vamos a tener entonces dos puntos. Uno de ellos es el punto O y el otro es el punto 3. El O, bueno, ahí está el mismo O en F, no hay cambios, pero en cambio para el punto 3 hay que decir pues que el punto 3 está en la arista JR. Entonces, esa arista va a contener al punto 3, ¿no? Y por otra parte, el punto O mismo, bueno, está en la misma ubicación del O, eso, así que con eso no hay dudas. Luego unimos 3 con O y el resultado es X sub F. Luego X sub F tendrá que dirigirse a el plano cortante, ¿no? Y con ello tenemos el primer punto, entonces, que sería el que ustedes ven ahí. Profesor, disculpe, ¿puede explicar un favor otra vez esa parte que no le he escuchado? Se ¿Cómo cortó. no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. A ver, vamos a indicar aquí primero con esto, ya está. Bueno, primero hay que armar los sólidos, ¿cierto? Y los planos cortantes que ustedes planteen pueden ser variados. Por ejemplo, estamos diciendo de modo general, aquí hemos planteado un par de planos cortantes en la vista perfil, pero acá hemos alternado, ¿no? Uno está en frontal y uno está en perfil. Pero ambos van a arrojar el mismo resultado. Adelante, adelante. Disculpe, ¿qué nos recomendaría para plantear los planos cortantes? ¿Que pasen por los vértices? Porque la mayoría pasan por los vértices. O Sí, pasa por un vértice. bueno, el pasar por un vértice puede ayudarnos para no trazar más puntos, ¿no? En realidad esto es algo que se puede hacer en la mayoría de casos. No esto, si no hay un resultado, porque a veces uno plantea un plano cortante y la intersección resulta que está fuera de la figura. Si resultara que queda fuera de la figura, no hay que asustarse, porque en realidad pues estamos obteniendo una línea que es gigante, pero que luego tendrá que pasar por los objetos. Y entonces en ese sentido, plantear varias posibilidades es lo mejor. Si por alguna razón las esquinas de los planos no ayudan a tener puntos de intersección dentro del plano, bueno, en ese caso sí, pues a veces uno dice, y están fuera del plano, entonces mejor no lo utilizo. Así que esto es una cuestión de plantear nada más. O sea, hay que plantear, cuando menos, ya sabemos que se plantean dos, claro, que con tres ya tendríamos la certeza. No voy a poder sugerir algo específico. Claro, si queremos menos líneas, claro, podemos pasarlo por las esquinas, de tal modo que ya no se crean nuevos números, sino va de frente ya, ¿no? Lo que más bien vamos a tratar de evitar es plantear planos de corte de este tipo. Miren, a ver, ¿dónde está la línea aquí? O sea, pueden hacer por las esquinas, más bien lo que yo diría, ¿por dónde no? Miren este plano cortante.
y me genera ese plano cortante en varias intersecciones, ¿cierto? Me genera, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 intersecciones, ¿cierto? Muy bien, ahora tratemos de llevar esas intersecciones al lado derecho. Y entonces ahí viene la primera dificultad. Es decir, cuando tengamos esta particularidad de que estas son rectas, en este caso son rectas horizontales, ¿no? Entre F y P derecha. Entonces, yo estoy contestando a la pregunta de qué nos recomendaría. Más bien lo que no recomiendo es que no se puede ubicar ese punto. Fíjense ustedes, si yo le llamo a este un punto, a ver qué número le puedo poner. Punto 8, por ejemplo. El punto 8, ¿lo puedo ubicar aquí? No, ¿no es cierto? No se puede. O sea, directamente no se puede. Claro, si uno hace tales, quizás lo pueda ubicar el 8 en proporción sobre RA. Lo puede hacer, claro. A no ser, pues, que, y acá voy a borrar nuevamente, imagínense que si yo hiciera más bien esto, por ejemplo, que yo ubico un punto de tal forma de que sí lo puedo ubicar entre AR, por ejemplo, ubico este punto, de tal forma pues que yo diga, bueno, estoy haciéndolo de tal forma que queda justo a la mitad. Bueno, si ese es el caso, ahí sí podría ser útil ese, ¿no? Es decir, el punto X está en el medio, entonces como ese está en el punto medio, sí lo podría ubicar en el otro lado. Porque en el otro lado también será la mitad, ¿no? Pero en tanto no sea el punto medio, no lo puedo ubicar, ¿no? O sea, lo puedo ubicar siempre y cuando haga de repente tales, ¿no? Porque yo lo puedo ubicar a 1/3 de la distancia entre R y A, y entonces en la vista perfil podría estar a 1/3 de la distancia entre R y A. Entonces, esa circunstancia de tener líneas o rectas, aristas que dificultan la ubicación de puntos, se puede resolver mediante tales o, bueno, utilizando estratégicamente a la mitad, ¿no? O alguna proporción que se pueda calcular fácilmente. ¿De acuerdo? O sea, sí se puede. Pero esto nos implicaría, pues, hacer una observación, tener un cuidado en dónde colocar ese punto, ¿no? Ahora bien, yo he hecho en las esquinas. No quiere decir que eso se haga siempre, pero a mí me ha favorecido en el sentido de tener menos puntos. Así que recomendaciones, bueno, pueden haber muchas. Aquí, más bien lo que les pediría, si es que optan por esta de acá, evitar esta, a no ser pues que lo hagan justo a la mitad o apliquen tales, ¿no? Para ubicar. Bien. Profe, puedo poner varios planos cortantes, ¿cierto? Donde yo quiera. Efectivamente, se pueden hacer varios planos cortantes donde uno quisiera, en realidad. Va a depender del espacio. Sí, va a depender. Ahora, también existe otra estrategia, perdón, que es esta, ¿no? Que es pura lógica. Miren, a veces, a ver, mejor lo hago con un boceto pequeño acá. ¿Dónde se puede dibujar? Aquí. Ok. Yo hago, por ejemplo, un triángulo acá y otro triángulo por acá. A ver, vamos a ver, que se van a interceptar. ¿De acuerdo? Ya. Y la intersección es una recta que es común a ambos planos. Y la pregunta sería, ¿la intersección cambiará si es que yo hago que el triángulo de la izquierda se reduzca y se encuentre como aquí? O sea, imagínense que yo elimino ese otro lado y entonces me concentro solamente en un lado. Y, es decir, recorto mi triángulo, ¿no? Ahora mi triángulo es este de aquí. Entonces, ustedes, antes de resolver esto, ¿ustedes creen que la intersección cambiará?
entre esos dos triángulos por yo haber dejado de lado esa arista y en vez de eso ubico un nuevo punto. ¿Ustedes creen que cambie el resultado? Es decir, he achicado el triángulo, ¿no? Ya no está tan grande, lo he achicado. ¿Cambiará el resultado de la intersección si es que la hubiera? La respuesta, No, profe. No sé. efectivamente, la respuesta es que no pasa nada, ¿no? Profesor, mismo- disculpe, una consulta. Sí, Es que, o sea, nosotros podemos escoger cualquier plano cortante y dibujarlo. ¿Es posible que alguno de esos planos cortantes y nosotros, al hacer todos los pasos que usted nos está enseñando aquí, es posible que no nos dé ninguna intersección? sí, también, claro, efectivamente, es probable. Ahora, los problemas que les estoy dando, bueno, justamente son para que haya al menos una intersección, ¿no? Pero sí, también se puede verificar que en el espacio hay planos que no se van a cortar. Sí, sí, es probable. De hecho, a veces uno tiene que ya lo habíamos dicho antes, creo, tenemos algunas circunstancias en las cuales hay planos que están mostrándose como, a ver, así, por ejemplo, que son planos que, vamos a decir, que se muerden. No, que un plano penetra en el otro plano. Y por acá puede verse de esta forma. ¿Ya? Eso puede ocurrir. Ahora, también puede ocurrir un caso en los cuales el plano más bien se ve, vamos a decirle, mordido nada más. Es decir, hay un plano en esta situación y luego tenemos otro plano que está así, por ejemplo. De esta forma. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre con este último plano que he colocado? Estos últimos dos planos. Resulta que las dos aristas que voy a señalar acá con estos dos checks, estas dos aristas no se llegan a intersectar con el plano. Entonces, lo que va a ocurrir es que al menos esas dos, sus intersecciones efectivamente caen fuera. Pero la idea es que cuando uno aplica el método, uno encuentra una nube de puntos por donde pasaría la probable intersección. Pero luego tenemos que definir solamente para el área común entre ambos planos. Entonces, yo he tenido, por ejemplo, unos casos en los cuales las intersecciones caían fuera del papel. Entonces, ahí ya no me conviene continuar con esos planos cortantes porque estoy hallando una intersección que para empezar no voy a poder mostrarla porque nuestra hoja es A4. Entonces hay que hacer otros ensayos. Básicamente, Entonces tendríamos que escoger bien el plano cortante, profesor. sí, por eso les decía, hay que hacer cuando menos dos y en ocasiones pues hay que hacer tres como para que se pueda hacer. Tengan en cuenta que cuando uno hace un plano cortante y el punto cae dentro de la hoja, lo lógico también es tener que, si yo hago un plano cortante paralelo al anterior, seguramente voy a tener cierto éxito, ¿cierto? Porque al ser paralelos van a estar dejándome una nube de puntos colineales, ¿no? Entonces yo puedo plantear acá varios planos cortantes en este sentido. Lo único sí es que cuando están muy cercanos, en la otra vista probablemente también sean tan cercanos que al momento de unirlos, si yo uno dos planos que están así, por ejemplo, con dos puntos muy cercanos, entonces tengo que tener mucho ojo para tener la orientación correcta. En cambio, si están alejados, claro, esto me conviene, pues, porque mientras más lejos están, entonces más fácil es de distinguir su verdadera inclinación. Entonces, en definitiva, con dos basta, con tres ya tenemos la certeza. Y para estos casos, entonces, pueden usar las diagonales, los vértices, pueden utilizar, como hemos visto ahí abajo a la derecha, un sector del triángulo, no todo,
O al revés también podrían utilizar, porque ¿qué pasa si no se cortan, no? Por ejemplo, en el último plano, también pude haber hecho esto, ¿no? ¿Cierto? Claro, siempre y cuando formen parte de un plano, ¿no? Porque si no, esto no tiene sentido. O sea, me refiero, yo puedo agrandar el triángulo que está ahí abajo haciendo una extensión, ¿no? Y para eso hay que recurrir al concepto de plano. A ver, miren el dibujo chiquitito que estoy haciendo ahí abajo. A ver si se entiende el concepto de plano. Miren, ¿eh? Prolongo un lado y entonces yo quiero colocar en cualquiera de estos puntos, coloco así. Entonces la pregunta es, acabo de alargar este plano y en la otra vista, ¿cómo se alargará? Yo creo que eso amerita otro espacio, mejor lo hago como comentario en otro lado. Pero en definitiva, estamos hablando de que pueden ustedes manipular la pregunta, pueden acortar el triángulo, pueden agrandarlo. De hecho, hay muchas respuestas ingeniosas al mismo problema, ¿no? Como veremos más adelante. Entonces, para concluir ya con la recomendación, sí pueden utilizar las vértices, siempre en orden, eso sí, ¿no? Y si los puntos caen fuera del papel, bueno, ahí sí pues hay que plantear otros, ¿no? Por eso decía con no menos 3. A ver, vamos a borrar. Queda pendiente explicar cómo construir este plano. Creo que ya lo habíamos dicho anteriormente cuando hablábamos del concepto de planos, pero lo vamos a repetir por si acaso. Bien, entonces, en esta vista, cada plano cortante deja una huella. Y esas huellas nosotros las definimos. O sea, quien dibuja va a decir el punto 1, por ejemplo, pertenece a BELI. Entonces yo lo llevo a BELI. Y el punto 2 también voy a definir que le pertenece a ese mismo plano, por eso es que va a estar en esa arista EL. En cambio, el punto 3, que aparece en el mismo lugar, lo estamos llevando más atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a definir, o sea, quien dibuja tiene que definir a qué punto le pertenece el corte, ¿no? El punto de corte, que es el punto 3, por ejemplo. Eso pertenecerá a JR, ¿no? Entonces lo llevo a JR. Y luego ustedes verán pues que ahí hay una unión entre entre esos puntos, entre esas dos rectas, ¿no? Tenemos acá una línea amarilla y acá tenemos la otra. Carambas. Disculpen los ruidos de la calle, no los podemos apagar eso. Bien, entonces tenemos el punto X. Y el punto X ahora vuelve, ¿no? ¿A dónde vuelve? Vuelve a informar, porque ese punto X es un punto de intersección, pero en la otra vista que le dio origen está dentro del plano cortante, por eso es que lo llevamos acá. Y al ser la intersección de esas dos rectas amarillas, decimos que es un punto en común y por lo tanto ya tenemos un punto por donde va a pasar la intersección, la futura intersección. El otro plano cortante lo que nos da es los puntos 4, aquí está el punto 4, que está dentro de BI, entonces lo llevamos a 4 a BI, aquí está, y 5, que está en EL, entonces lo llevamos a EL, 5. Luego los unimos, ahí está la unión, y el mismo plano cortante está en la diagonal OR, por lo tanto OR también bueno, ahí está dibujado ya, yo lo voy a trazar encima, y ahí tenemos entonces la otra intersección, es otro punto que está indicándose con la letra Y, sub F, ¿no? ¿Y es a dónde va? Al plano cortante.
Entonces, con eso ya tendríamos los dos planos cortantes. En este caso, están dentro de la hoja, muy bien. Habría que solo indicar, pues, ¿no? Esto, en dónde se ubica, ¿no? Y hay que recordar que por esos puntos X y Y va a pasar la línea que es la intersección y como tal pertenece a ambos planos a la vez. Por eso es que cuando yo lo trazo, por ejemplo, ahorita ya lo acabo de trazar, ¿no? Esa recta que he trazado corresponde al área común entre esos dos planos. Y en el otro lado tenemos XY, que es pequeño, pero una vez que lo identifico, lo hago crecer y lo extenderé pues para que pueda ocupar todo el espacio que le corresponde al área común entre los dos planos, ¿no? Y ahí estaría entonces. Y luego ya hay que aplicar pues esto, las estrategias que son para la visibilidad, ¿no? Entonces para la visibilidad podemos utilizar, por ejemplo, desde el perfil derecho, por ejemplo, podemos decir que el punto aparente de intersección es el 2 y el 3 sub P. Y entonces, si yo utilizo esa misma flecha como para decir que es lo que sería la aparente intersección, ¿a quién tocaría primero? ¿A EL o a JR? ¿No? Y entonces veamos que acá al primero que toca es a EL. Eso es lo que se observa aquí, ¿no? Eso es lo que se está observando acá. Por alguna razón no está habilitado el... No sale. Bueno, en todo caso, caramba, saco a dormir. Entonces, esto sería la condición para poder trasladar. Y ya está, ya se está yendo el ruido y entonces decíamos que en la vista que va de la vista perfil a la vista frontal, tenemos que la arista EL es tocada primero por esa flechita. Y eso quiere decir que en la vista perfil EL debería estar delante. Si está delante, entonces lo que corresponde será que EL es visible y la otra, bueno, y todo lo que le nace a E y a L será visible también. Entonces yo acá tendría, vamos a colocar acá esta línea así. Eso ya sería visible entonces, ¿no? Toda esta parte sería visible. Y lo otro sería no visible, entonces lo dejamos oculto, a no ser que forme parte del contorno, ¿no? Y si forma parte del contorno, bueno, hay que colocarlo, la visibilidad al contorno. De hecho, ustedes ya deben saber, pues, recordar que todo contorno es visible, así que por ahí también pueden empezar, ¿no? Es decir, ya empezar a colocar a todo el contorno como un contorno visible. Y bien, entonces eso supone pues que hay caras que no se van a ver y caras que sí se van a ver porque estos puntos de intersección son puntos de inflexión. Acá esos puntos no han sido indicados, pero si los indicamos serían entonces
los que estoy colocando acá con una aspita, ¿no? Por ahí serían los puntos de intersección. Ojo que los iniciales eran X y Y, que eran estos dos, pero luego tenemos que indicar pues, que son estos, porque hasta ahí tendría que abarcar la recta en el espacio común a ambos planos. De tal modo que cuando se identifique en F el X y el Y, se extiendan hasta el límite común a ambos planos, que sería esos puntos que ustedes ven ahí. Y bueno, al reverso también, ¿no? Al reverso hay que hacer la visibilidad y ustedes pueden empezar por donde gusten, pueden empezar por la misma, por ahí, por ejemplo, esa aparente intersección podría ser, ¿por qué no? Eso está entre LE y AO. LE y AO. El primero que le toca es a LE. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque de esta aparente intersección, desde donde voy a trazar una línea roja, una flechita roja, ¿a quién tocó primero? A LE. Bueno, acá me detuve antes, ¿no? Aquí. A LE. ¿Y a quién toca después? A AO. Miren, eso está más atrás todavía, ¿no? Entonces, al primero que le toca es a LE. Por lo tanto, en la vista frontal, desde donde nació esa línea de análisis, yo tendré que LE es visible. Y en consecuencia, tengo un lado que será visible, pues, ¿no? Será esta línea que estoy trazando. Salió media chueca, disculpen ustedes. Ya está, más o menos así. Y el otro es no visible, a no ser que sea parte del contorno, ¿no? Y entonces lo que le corresponde al contorno será pues ahí. Muy bien. Luego, como son puntos de inflexión, esos dos puntos, el resto tendrá que ser visible. O sea, esta parte ya ahora es visible, ¿no? Y como forma parte del contorno esta otra superficie, esta otra arista J o si no RA, bueno, lo tendremos que colocar de esa forma. Bien. Y entonces esa sería pues la visibilidad. Veamos el siguiente, el caso que le sigue, ¿no? Que son otros puntos, otros planos cortantes. A ver. Gira, ahí está. Acá también hice uso de las diagonales, ciertamente, ¿no? Y de las intersecciones. Esto ha sido hecho con el fin, pues, de generarme menos puntos. Claro, uno puede decir, esto es entonces la recomendación. Claro, por eso era la pregunta que me hicieron, ¿no? Bueno, es probable que lo puedan hacer así, ¿no? Así que en realidad es cosa de proponer, ¿no? Y en este caso, el plano cortante 1 genera los puntos 1 y 2. Entonces, el punto 1 tiene que, para empezar, JA está en las esquinas opuestas del paralelogramo AOJR, ¿cierto? Entonces, el J y el A ya pertenecen a ese otro paralelogramo, a esa otra figura. Por lo tanto, los puntos que voy a identificar están sobre el plano BELI, ¿no? Entonces, ahí va el asunto, ¿no? El 1 sobre BI y el 2 sobre LE. Los unimos y los intersectamos con la diagonal JA, que ustedes pueden ver ahí, porque justamente el plano cortante pasa por la diagonal JA, y entonces el producto es el punto X sub P. Y de ahí ha de venir entonces el dato para ubicar en F el punto X. Entonces ya tengo un punto de intersección. Ya está. Ahora el otro plano cortante está en el otro lado. Está en P. Cuando se plantea, ahí pasa por R, pasa por el punto 4
pasa por el punto 3, pero aquí hay una cosa que de repente no está aclarada. Pasa por el 4, pero en realidad aquí hay dos puntos, ¿no? Entonces, bien podríamos decir que no solamente está el 4 ahí, sino también está el 5 en perfil. Solo que el 5, ¿a quién le corresponderá? Si el 4 le corresponde a AO o a BI, eso lo tenemos que decidir el quien dibuja. En este caso, el punto 4 ha sido hecho sobre BI. Profesor, y si lo hubiera hecho sobre AO, bueno, no hay problema. Uno lo tiene que definir y tiene que asegurarse de que en la otra vista eso ocurra. Entonces, en este caso, 4 va sobre BI, por eso que se ha ubicado ahí, ¿ven? Y el 3 será sobre LE. Entonces, 3 sobre LE. Y ahí está. Luego hay que unir 3 con 4 en F. Y eso hay que interceptarlo con la otra huella. Y la otra huella tenía, tenía que estar sobre AOJR, que es el otro paralelogramo. Y vemos que R ya estaba dado, ¿no? No había que hallarlo, pero el punto 5 caía en el mismo lugar que el punto 4. Es decir, acá también no está solamente el 4, sino está el 5. Y el 5 entonces le pertenece a AOJR, pero entonces el 5 está en la arista AO y por lo tanto hay que llevarlo hasta AO. Es decir, aquí. Y entonces ese punto se tendrá que unir con R. Y entonces vemos pues que acá está R, se une con ese punto 5, que en este ejemplo no fue indicado, pero podemos decir pues que se encuentra ahí. En este caso será 5F, que está en frontal. Y esa línea amarilla que une R con 5 se intersecta con 4,3. Y ya está. Ese es el criterio, ¿no? Entonces ya tengo Y sub F. Y ese Y sub F tiene que ir al plano cortante. Como consecuencia de ello, entonces tenemos dos puntos de corte, ¿no? El X y el Y en ambas vistas. Pero haríamos mal en solamente unir esas dos. O sea, alguno puede estar tentado a hacer esto, ¿no? Listo, entrego mi examen, pero ojo que la línea de intersección es una línea común a ambos planos, ¿no? Entonces, debería mostrarse que esa línea es común a ambos planos, ¿no? Entonces, es más grande, hay que prolongarlo hasta que abarque el área común a ambos planos, que es lo que estoy haciendo en estos momentos. Ahí está. Y luego ya se hace la visibilidad, ¿no? Entonces, aquí hay varios procesos, ¿no? Primero, ubicar pues, los puntos, generar las líneas. Luego vemos que estamos haciendo ya el hallazgo de las intersecciones. Y por último, ya se hace la visibilidad, ¿no? Aquí, entonces, tendríamos la visibilidad. Y eso ya lo vamos a pasar ahí nomás porque esto en realidad, pues esto ya estaba en el... Solamente lo voy a verificar, ¿no? Porque voy a hacer que haya algún error, entonces lo verificamos. Vamos a ver si está bien hecho esto. Veamos pues. Por ejemplo, acá hay una aparente intersección. Vamos a verificar si es que esto está bien. Esa aparente intersección, desde P, vamos a decir que ese punto le pertenece tanto a EL como a JR. Y si lo llevo en análisis hasta F, a la primera arista que lo toque, esa quedará delante. Según esto, debe tocarle a EL. Y entonces vemos que efectivamente, ¿no? Ustedes ven ahí, miren, ¿a quién le toca primero? A EL, ¿no? Entonces está muy bien el resultado. Esa es la respuesta. Y en sentido contrario también podemos hacer lo mismo.
Por ejemplo, esta aparente intersección es entre AO y LE. AO y LE. ¿Y a quién toca primero? A LE, como ven aquí, porque AO está bien al norte, ¿no? En cambio, EL está aquí nomás. ¿Y eso qué quiere decir? Que EL está primero y efectivamente en F, EL está por delante y AO está, como ven, con líneas segmentadas, ¿no? Esta sería la respuesta. Muy bien. Como este es un material que ya está en la internet, en la aula virtual, entonces esto básicamente es para aclarar esta circunstancia. Seguimos. Vamos a colocar todos los dibujos. Ya. Vamos a compartir una pizarrita. Borrar. Borrar. Ahí está. Al final, en el curso, lo que hacemos es reducir a una abstracción, una representación abstracta, la realidad. Y sobre esa abstracción trabajar y analizar esa realidad espacial. Hay muchos casos, ¿no? Muchos casos de intersecciones, bastantes. Por ejemplo, están las intersecciones de rectas con conos, y todos tienen un modo de resolver bien curioso, ¿no? Por no decir creativo, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos un cono, ¿no? Vamos a pensar que ese cono entonces está en el... Ojo que esto no va a venir en el examen, ¿ya? Pero lo hago para que ustedes vean que en realidad pues estamos ante un fenómeno de abstracción que es muy interesante, ¿no? Profe, una consulta antes que haga eso, disculpe. Y adelante. Cuando hallo los dos puntos que generan mis dos planos cortantes y los junto, ¿hasta dónde llega la prolongación que tengo que hacerle? Yo creo que lo podemos graficar mejor, ¿no? Para que... ¿Cómo sé hasta dónde hacer la intersección para no pasarme, no sé, a otro plano? Muy bien. Entonces yo creo que volvemos, si no, a la imagen anterior para que ahí lo podamos señalar, ¿te parece? Mejor. Ya. A ver. No habíamos avanzado mucho con esta de acá, así que vamos a volver a la imagen anterior. Por ejemplo, acá. Podría señalar de repente, o aquí, por ejemplo. Entonces, la pregunta era, ¿hasta dónde debemos llevar la intersección o prolongar la línea de intersección? Eso es lo que entendí. Entonces, vamos a ver. Hay que recordar que en este caso las intersecciones eran X y Y. Entonces, esos puntos son estos dos. Ahora, si observamos el sólido, estamos ante un sólido, perdón, si observamos los planos, estamos ante dos planos que van a compartir una recta. Esa recta es la intersección. Entonces, producto de que esta recta es común a ambas, es que los límites de esa recta tendrían que estar en el área común a ambas superficies. Y entonces espero que esa sea la
la pregunta, porque la idea es que aquí el- esa, ese límite lo estarían dando estos puntos que estoy señalando ahora. Ya, o sea, no pasa del área común. Claro, pues, vamos a ver, ¿ah? Yo voy a trazar varias veces para que se vea bien la intersección. Esta, esta línea es una línea mayor, es más grande que XY y está trazada así porque sus límites corresponden a ambos planos a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué se le ha agregado acá, no? Se le ha agregado de Y, se le ha agregado un pedacito hacia LI y desde X hacia abajo hasta BE también se extendió, ¿no? ¿Por qué se extendió hasta ahí? ¿Por qué no más abajo? Porque solamente hasta ahí podríamos decir que es común a ambos planos. La idea es que la intersección sea común a ambos planos. O, en todo caso, de repente a un plano no le llega a tocar, no llega a todo el extremo, ¿no? Por ejemplo, acá, este extremo de aquí, por ejemplo, que estoy señalando acá arriba, bueno, en la vista frontal, eso no es común a ambos. Entonces, esto no podría yo trazarlo. Solamente sería lo que es común a ambas superficies. Espero que eso haya respondido a la interrogante. ¿Hasta dónde se tiene que extender? Hasta que sea común nada más a ambas figuras. La profe sí entendí, gracias. Okay. Y entonces, pizarra decíamos, ¿no? Ah, no se borró, ahí estaba, muy bien. Y bueno, entonces, por ejemplo, hay casos en los cuales, esto no va a venir en el examen, ¿ya? Pero lo que quisiera es que ustedes vean la lógica que hay aquí. Solo la lógica que existe acá. Vamos a ver. Yo tengo una recta en el espacio y quiero saber dónde se intersectan acá esa recta con ese cono. Entonces, lo que se hace es proyectar el cono en H y hacer eso implicaría, pues, como quien dice, proyectar la figura que está tridimensional, la llevo al piso. Hagan de cuenta que un extremo ya está en el piso y entonces solamente estoy proyectando un lado en el piso, ¿no? Y por lo tanto, en el piso yo tendría esta línea María. ¿De acuerdo? Miren que el resultado de esta intersección es bien lógica y es una estrategia bastante creativa. Resulta que si yo proyecto esto en el piso, acá estoy generando un triángulo rectángulo, ¿cierto? Muy bien, todo cono tiene dentro de sí generatrices, ¿cierto? Muchas generatrices. Yo acá voy a trazar una generatriz, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre con las generatrices que justo pasan por la intersección de la base del cono con este triángulo? Fíjense ustedes en esta generatriz, ¿no? Vamos a colocar aquí la línea. Ahí va una generatriz y acá está la otra generatriz. Entonces, podríamos decir pues que esas generatrices están en el mismo plano. Habría que revisar si estas generatrices están dentro de ese plano, ¿no? No lo están, obviamente. Entonces, ¿qué hacer para que se demuestre? Entonces, esto que acabo de dibujar, como línea roja, no se intersecta con esas líneas verdes. Entonces no podemos decir pues que hemos hallado la intersección entre esos planos. Lo único que podemos decir es que todavía en el cono podemos establecer muchas generatrices y esas generatrices de algún modo se pueden intersectar con esa línea roja, pero si esa línea roja forma parte de ese triángulo rectángulo, no, todavía no es la solución. Entonces, ¿cómo viene la solución? Uy, lo borré. Lo llevo ahí, ¿ya? No, caballero, voy a tener que borrarlo porque si no, no me va a hacer caso.
Bien, entonces lo que se hace es lo siguiente. Noten ustedes ahora qué es lo que va a suceder con esta línea que está acá. Esa línea se ubica de esa forma, pero si yo ubicara en el espacio dos puntos que le correspondan a la recta en sí misma, por ejemplo estos dos, y luego ubicara líneas que pasen por el vértice, ahí está, podríamos decir que esas líneas verdes están formando también un triángulo con las dos aspitas, pero si lo prolongamos hasta que llegue al piso, entonces en el piso ya no va a pasar por la línea amarilla, ¿no? Sino va a estar un poco más, bueno, va a estar en otra posición. La idea es que si uno coloca esas proyecciones en el piso, producto de haber trazado esas líneas verdes, que ya no son generatrices, entonces lo que va a ocurrir es que en el espacio se van a proyectar en el piso. Es decir, es como si yo hubiera hecho un triángulo verde y entonces ese triángulo verde me está generando en el piso una huella verde, ¿no? Y esa huella verde lo que tiene es una intersección con la circunferencia. Y es aquí donde entra a tallar la generatriz, ¿no? Es decir, esta generatriz nueva que estoy trazando, más esta otra nueva que estoy trazando, es un triángulo que está dentro del plano, dentro del cono, pertenece porque son generatrices, pero a la vez pertenece también a la recta, ¿no? Y entonces esta es una manera creativa también de encontrar la intersección. Esa sería la intersección. Esas dos últimas aspitas, mejor lo coloco con un check, ¿no? Estos dos son las intersecciones. Bueno, esto está en el espacio, ¿no? Lo quería mencionar porque es bueno, no lo llegamos a tocar en el curso, hace tiempo que se sacó esto del curso, pero es interesante, ¿no? Ese razonamiento. Lo que sí es probable que llegue es esta otra condición, y esto lo vamos a hacer ya a manera también de un caso, porque esto sí es probable que pueda venir. Tenemos una circunferencia, o mejor dicho, tenemos un plano circular. Entonces imagínense ese caso. Y ese plano circular, bueno, tiene acá un eje. Voy a hacer algunas líneas guía. Sí, tienes razón. Ahí vamos, ahí vamos. Y entonces, ustedes saben, bueno, ya sabemos el proceso de cómo intersectar una recta con un plano, ¿cierto? Bien, entonces aquí tenemos un plano que se ve como circunferencia en H y en F, y tenemos una recta. ¿Dónde está la recta? Vamos a poner una recta azul. Y tenemos esta recta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a pensar que esta es la recta. Ya está. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde se intersectan? Claro, si uno lo ve así como circunferencia, estamos hablando de un plano que es en verdad una especie de elipse, ¿no? ¿Cierto? O sea, si yo lo viera en forma tridimensional, ¿se podrá girar esto? Parece que no. Entonces lo saco.
Estamos hablando entonces de una figura que es más o menos elíptica, ¿no? Que si yo tuviera un cubo virtual, entonces esta figura más o menos está así. Desde arriba se ve como círculo y desde abajo también como círculo. Y luego tenemos una recta que la intercepta. Esa recta hace algo como esto, así. La pregunta es, ¿dónde está la intersección? Claro, cuando uno lo ve como una circunferencia, uno tiene cierto reparo, pero esto se puede resolver de muchas formas, muchas formas. Por ejemplo, se puede resolver con una vista de perfil. Ya con la vista de perfil sale al toque, pues, ¿no? Ya no es reto ya. Cuando uno lo ve de perfil ya no es reto ya. Porque de perfil se va a ver como una línea, así, y es decir, se ve un plano de canto y la recta se ve así. Y entonces el punto de intersección ya fue hallado. Entonces no había mucho que temer acá, ¿no? Ahora, también existe la posibilidad de que esto lo conviertan en un plano distinto, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera ocurrido si, y acá yo estoy mostrando varias alternativas, en vez de que yo tenga un triángulo, simplemente en vez de coger todo el círculo, solamente tomo una parte, una porción del círculo, ¿no? Que puede ser un triángulo, un cuadrado, un cuadrilátero, etcétera, ¿no? No alteraría la respuesta. Sin embargo, entonces tenemos acá dos maneras, ¿no? Una vista auxiliar y entonces ya estaría hallado la intersección, ¿no? Esta sería la intersección. Lo otro es hallar la intersección con el método de planos cortantes, utilizando no todo el círculo, sino este triángulo. Pero también se puede hacer directamente mirando esta forma. ¿Cómo así? Para empezar, este plano tiene unos extremos. Vamos a llamarle que la recta, perdón, tiene unos extremos, que se llame LM. Ya está. Entonces, por LM, en H, por ejemplo, podemos pasar un plano cortante y si es el plano cortante, vamos a definir entonces que este plano tiene una pendiente, una recta de máxima pendiente, y vamos a decir pues que la recta de máxima pendiente para este plano va a pasar por el diámetro, que es, esta es la recta de máxima pendiente, así. ¿Eso qué quiere decir? Que si se escurre el agua se escurre en este sentido. Eso es lo que quiere decir. También quiere decir que si yo tengo un extremo, por ejemplo, este extremo, ese punto, si ese punto es 1, bueno, este otro punto será, vamos a ponerle otro número 2. Entonces, esa misma línea me dice pues que hay una parte superior que vendría a ser igualmente 1 arriba y 2 abajo, ¿no? Eso va a depender de algún dato que haya, ¿no? Muy bien, entonces, con esto también podríamos haber dicho que si el agua se escurre hacia el sur. ¿A qué me refiero? Es decir, si por este plano cayera el agua, cayera así en este sentido, ¿no? Al sur. Así, en H se vería así, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que la parte inferior entonces sería esta. Ahora, si yo hago un plano cortante, bueno, esto vamos a decir pues que tengo un punto X y un punto Y. El punto X, con esto vamos a indicarlo, ese punto X está en la parte inferior de la circunferencia, porque el plano se orienta hacia abajo. Entonces, aquí está X. Y el punto Y está arriba. Mejor voy a emplear otro tono para que no sea tan fuerte esta indicación, este trazo. No me hace caso. Bien, entonces aquí estaría el otro punto.
que sería el punto Y. Luego, la huella que deja ese plano cortante, ¿cuál plano cortante? Repetimos, plano cortante 1. Estamos hablando entonces de este planito, ¿no? De esta línea, ese es el plano cortante, ¿no? O sea, coincide con la recta. Y entonces se obtienen esos puntos, mejor lo vamos a poner así. Ahí está. Y en consecuencia tiene una huella. La huella que deja sobre la circunferencia, ¿cuál sería entonces? Sería la que viene desde X y va hasta Y, ¿no? Esta sería la huella. Y entonces acá tenemos que ya se ve pues cuál es la intersección, ¿no? Ya con eso ya queda dilucidado. La intersección entre la recta y el plano circular vendría a ser este puntito que acabamos de indicar. A ver, vamos a indicarlo con mayor precisión. Ahí está. Esa es la intersección, ¿ven? Y entonces también se puede hallar entonces, ¿no? ¿Cuántas maneras? ¿No? Vistas auxiliares, tomar una porción del plano. Si me incomoda mucho ese plano, porque, bueno, se me complican los planos cortantes, entonces yo puedo tomar una porción. ¿Qué otra condición vemos acá? Bueno, que también se puede aplicar planos cortantes acá siempre y cuando uno sepa cuál es la orientación del plano, ¿no? En este caso hay problemas tipos de circunferencias y esta sería la manera de resolverlos, ¿no? Y bueno, hay que informar luego en H, en todo caso en la vista que falte, hay que informar dónde está ese punto, ¿no? Ahí está, ese sería el punto. Y ahora la visibilidad. Vamos a retirar algunas líneas para que no estorben. Ya está. Incluso estos números, ¿no? Para que ya no... Esto solamente era para analizar. Ya está. Entonces, bien, esto es lo que tenemos como intersección. Entre el arco de circunferencia que vemos aquí, que es este arco de acá, y la recta, hay una aparente intersección. Aplicamos el análisis de tubería y al primero que toque es a la recta, ¿cierto? Porque más abajo recién le toca el borde de la circunferencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que en H la recta está con el extremo L más arriba. Uy, caramba, ¿qué pasó? Se creó un ruido innecesario ahí. Y en consecuencia tendríamos que la recta o la tubería sería visible desde L hasta la intersección. Tenemos un punto de inflexión ahí y ya no se ve, excepto lo que está en el exterior, ¿no? Entonces la tubería quedaría así. Y desde H hacemos el mismo análisis de tubería. De acá podemos analizar hacia arriba a quién toca primero. Aunque acá va a estar extraño, ¿no? Porque acá, según esto, le toca a la parte superior. A ver, vamos a ver. Ah, ok. Claro, es importante hacer este análisis. ¿Quién con quién se...? Ojo, fíjense, lo que vamos a analizar acá arriba es este arco con esta recta. ¿De acuerdo? Ahora, ese arco es este arco que estoy indicando acá. ¿Ven? Y la recta, bueno, es esta recta que está aquí, ¿no? Entonces, cuando yo mire de frente,
¿A quién veo primero? A la recta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta aquí? Bueno, fácil. Yo hago esta línea y digo, ¿a quién toco primero? ¿A la recta o al arco? Profe, mira, ahí le toca al arco, pero ojo que esa es la parte inferior de la circunferencia. En realidad es este extremo el que corresponde a esta parte que está más al norte, ¿ven? Entonces hay que tener cuidado con reconocer esas partes. Y bueno, el primero que le toca es efectivamente la recta y en consecuencia la recta será lo que se ve primero. Entonces esta tubería quedará de esta forma, ¿no? Así y así. Y luego hay que aclarar pues lo que ustedes ya saben que es las formas que pueden ser circulitos, ¿cierto? Circulitos o curvitas, ¿no? Ahí quedaría, ¿no? Ahí quedaría, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ubicarnos en una situación bien especial. Para eso voy a tener que borrar esta parte. A ver, ¿se podrá borrar? Ah, qué genial. Estaba borrando, empujando uno por uno. Muy bien, se puede. Muy bien. Entonces, ¿pero qué ocurre con esta circunstancia? A ver, voy a hacer casi el mismo ejemplo. Y veamos cómo se resolvería si planteáramos la circunferencia. Vamos a ver. A ver, para hacerlo más interesante, vamos a aplicar una cara sólida, ¿eh? Más interesante, pues, ¿no? Y unas líneas de guía o líneas de referencia para el diámetro horizontal. Ya está. Bien fuerte el color, ¿no? Vamos a ver acá. Ya. Bien, entonces tenemos esta circunferencia y tenemos, ahora miren esta de acá. Vamos a poner un tubo amarillo. Que pase por acá. Dentro de esta misma línea de referencia, vamos a ubicar entonces a un tubo. Ahí está, este tubo. Ya está. Y los extremos entonces de ese tubito son estas dos aspitas que vamos a ubicar acá. Ya está. Y vamos a pensar que la recta, a ver, vamos a ponerle nombres. Vamos a ponerle A, B.
Bien, ahí está. AB y AB. Y también es probable entonces acá hacer una vista auxiliar y se resolvió el asunto, ¿no? Ya no hay de qué preocuparnos, como en el caso anterior. Pero si queremos hacer planos cortantes, ahí viene una dificultad, que no sabemos en qué parte va a caer ese plano cortante. Porque todo está en una línea, ¿cierto? Lo que se hace aquí es, primero que el plano cortante, y eso hay que recordarlo para la práctica de hoy, incluso, que los planos cortantes son planos gigantes. Entonces, por esa razón, yo voy a estirar esto un poquito. Mejor lo voy a cambiar de color. Voy a poner este color que está acá. ¿De acuerdo? Eso salió chueco. Ya, ahí lo dejamos. Entonces son rectas gigantes. O sea, son puntos muy grandes. Entonces, es un plano cortante gigante, ilimitado, y por lo tanto me va a dejar unas huellas enormes. ¿De acuerdo? Entonces, eso cuando menos hay que recordarlo, porque hay que tratar de que el plano cortante no se limite a la recta, ¿no? En verdad es más grande. Por esa razón es que yo voy a marcar estos extremos también. Y entonces decimos, el plano cortante me va a dejar una huella 1, y esa huella 1 le pertenece, bueno, vamos a pensar que la recta de máxima pendiente es así, es decir, de norte a sur se inclina. O sea, hacia el sur está la parte más baja, ¿no? Eso quiere decir que el punto 1 está arriba. ¿De acuerdo? Ya está. Y entonces ahora vamos a hallar la intersección. Y si nosotros solamente nos fijamos en AB y las huellas que va a dejar ese plano cortante en la circunferencia, podríamos decir que las huellas que están en la circunferencia son 1 y 2. ¿Dónde está el 2? Ahí está el 2. Entonces, este número de acá, este sería el 2. Y este extremo de aquí, ese sería el 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es una especie de aspa que lo vemos de canto, y donde está la intersección de esas dos rectas, que son 1, 2, cuando se intersectan con AB, esa será pues la intersección de estas dos, ¿no? Estamos buscando esa intersección de 1, 2 con AB. Si lo miráramos de canto ya hubiéramos resuelto el asunto. Pero si no se puede mirar de canto, lo que hacemos es un giro. ¿Y qué giramos? No vamos a girar toda la circunferencia, en realidad solamente giramos las dos rectas. Y para ello, entonces tomamos, por ejemplo, la vista H, puede ser cualquiera en realidad, y vamos a decir, por ejemplo, el punto B va a ser una recta, perdón, va a ser un punto por donde va a pasar un eje, y entonces todo el problema va a ser en girar todo respecto de B. Muy bien, ahí está. Entonces eso quiere decir que cuando yo gire todo el sistema, voy a girar, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿qué vamos a girar? Va a girar el punto 1, esto lo hacemos con el compás, va a girar el punto A, va a girar el punto 2, acá me voy a confundir con esa letra B, así que la letra B la voy a llevar al otro lado.
y el punto B se quede en el mismo sitio. Luego tenemos que el punto 2, el punto 1 y el punto A, todos ellos tienen entonces una nueva ubicación, que será un 2 girado, un A girado y un 1 girado. Todos giraron. Cuando sucede ese movimiento, el punto B no se mueve, se queda en ese sitio. Pero miren, la idea es sacarlo de esa posición. Yo lo he colocado como si fuera las dos rectas, como si fueran rectas frontales, pero también me pude haber detenido a la mitad del movimiento, no haber girado los 90 grados que giré, sino, por ejemplo, 30, 45, 60, etcétera, ¿no? Cualquier ángulo. La cosa es sacarlo de esa posición. Si lo sacamos de esa posición, en vez de que se vea como una línea, lo que se va a ver es que las dos rectas se van a cruzar y como forman parte del mismo plano, luego encontraré la intersección, ¿no? Ese es el criterio. Y en consecuencia, en la vista F se va a apreciar que esta aspa se va a ver así, en tanto que desde arriba simplemente se ven las dos aspas como si estuviéramos mirando una línea, ¿no? Que en verdad pues están haciendo, las aspas hacen un solo plano, ¿no? Se ven como líneas, ¿no? En este caso es el 1, el A, el 2, el B, y eso es lo que estamos mirando acá. Con esa indicación, entonces en F ubicamos cada uno de estos puntos. Por ejemplo, el punto 1, el punto A, el punto 2. Todos esos elementos los movemos. Todos. Y entonces cuando gira, ¿cómo se mueve el 1? El 1 se mueve hacia la izquierda, ¿no? Y entonces aquí acabamos de encontrar el punto 1 en F. El 1 girado me refiero, ¿no? Entonces, este es el punto 1 girado. Uy, quise escribir y me salió otra cosa. Entonces, este es el 1 girado, solo que es en F. ¿Cómo será el 2? El 2 en F estaba más abajo, ¿no es cierto? De hecho, podemos llevar ya desde cada una de las posiciones, llevar, por ejemplo, el 2, se ubicaría ahí. El B, bueno, el B se queda, ¿no? El A estaba un poquito más abajo. Y lo llevamos pues hasta que se intersecte con su posición. A ver qué pasó ahí. No se captura. A ver, vamos a ver qué. Ya está. Entonces ya tenemos pues las posiciones de los otros puntos, que serían el A, el 2, el 1, ¿cierto? Ya lo tenemos. En el caso del 2, entonces, estamos hablando que el 2 se mueve y está en, a ver, lo voy a tratar de ubicar. Ahí está el 2, ¿no? Y después simplemente completamos la imagen de estas dos rectas que han girado en F. O sea, giraron en H, pero en F se muestra ya el giro completo, ¿no? El giro de 90 grados que acabamos de identificar. Entonces tenemos que 1, 2 se va a ver como esta unión de 1 con 2 girado, y AB se mirará así. Con lo cual ya tenemos pues la intersección será justamente la intersección de esas dos rectas. Ahí está la intersección. Vamos a llamar a esa intersección J, pues. Muy bien, y J se puede graficar también en H, en la ubicación que le corresponda, ¿no? Es decir, está aquí, lo llevamos a donde corresponda, acá está J, porque sale amarillo. Ahí está.
y lo volvemos a su sitio. Es decir, J girado vuelve a su sitio. Eso se hace con un compás, obviamente, ¿no? Hay que hacerlo con un compás para demostrar, pues, gráficamente, ¿no? No lo hacen así al ojo. Y entonces, ¿dónde está ese aspita? Ahí está. Ese sería entonces el punto de intersección, con lo cual ya quedaría esto resuelto el problema. ¿No? Ahí tenemos el punto J. Y en cuanto a la vista F, ese punto J, pues, será cuestión de llevarlo al plano cortante, ¿no? Y también lo hemos hallado. ¿Eh? Entonces, marcaremos acá J, que ya vuelve a su sitio, ¿cierto? El otro era un J girado, ciertamente, ¿no? Yo le puse ahí J nada más, pero es un J girado. ¿De acuerdo? Y entonces, haciendo ese movimiento, ya no hemos necesitado hacer una vista auxiliar, solamente se ha hecho un giro. Y hemos hecho 90 grados, pero muy bien se pudo haber hecho cualquier otro ángulo, porque la idea sería solo sacarle de esa posición que no deja ver dónde está la intersección, ¿cierto? Y ¿qué hemos girado? Hemos girado en realidad esas dos huellas, ¿no? La huella sobre el círculo y la recta, ¿no? Para encontrar J. ¿Ven? Y después, bueno, hay que ubicar, pues, ya si esto es un tubo, habría que ubicar ya cómo sería ese tubo. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, el tubo va... esto se puede apreciar en el giro, ¿no? Fíjense a la izquierda, el giro donde está el aspa, ¿qué tenemos? Que 1 hasta J se ve hacia arriba. Entonces, de 1 a J es lo que deberíamos ver desde arriba, ¿no? Pero el tubo, ojo, pero el tubo es A. Entonces, acá la idea es ver dónde está A y B, ¿no? ¿Quién está arriba? B. Entonces, en H, ¿qué es lo que yo debo dibujar? De B hacia J, ¿cierto? Eso es lo que tengo que dibujar. ¿Está bien lo que estoy haciendo? No. A ver, vamos a revisar. Lo que estamos viendo entonces es que la circunferencia contiene el punto 1 y 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, al hacer ese giro, esta parte de aquí está al norte, porque viene del norte, ¿no? El norte está acá arriba. Y en tanto el punto B más bien está al sur. Y en F yo veo lo que está en el sur. Por lo tanto, lo que le nace a B es visible. Y en F, bueno, también va a coincidir, pues, porque en F el sur está acá, entonces yo veo esta región. Luego esto sería el tubo que se puede observar. Y abajo hay un pedacito chiquito de tubo que se va a poder ver, pequeñito. Y en el otro lado, bueno, no se ve, pues, se ve todo esto, está oculto, ¿no? O sea, quedaría como línea oculta. Muy bien, entonces esta sería la manera entonces de resolver ese sólido, ¿no? Así. Y bueno, aquí en verdad correspondería a un circulito, ¿no? Porque eso está arriba. Ya está.
Muy bien, entonces esta sería la solución. Lo hemos hecho aplicando giros. Si no hay espacio hay que hacer eso. Acá no se ve nada, ¿no? Solo dejamos ahí indicado. Muy bien. Muy bien, ya está. Entonces, esta sería la solución. ¿Mm? ¿Listo? Muy bien. Entonces, creo que ya hemos visto todos los criterios que se podrían emplear. Todos ellos ustedes pueden aplicarlos. Por eso es que en geometría descriptiva pueden haber muchas soluciones, ¿no? Y todas son creativas. Todas son creativas. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Una más. Yo creo que mejor hacemos un alto dado que ya faltan 10 minutos. Y más bien voy a pasar asistencia. Aunque podríamos ver acá en el reporte de la participantes y de una vez los anoto, ¿no? A ver, vamos a ver. Para que no nos obliguen a todos pues, a decir presentes, ¿no? Voy a leer sus nombres y hasta creo que con eso estaría bien. Adelante, adelante. A ver, según esta lista, a ver, voy a ver quiénes están ya. Muy bien, ahí lo veo a Carlos, está muy bien. También veo a Karen, también está muy bien. Gonzalo, no lo veo. Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está. También veo a ver, a quien no veo, también está Giancarlo, perfecto. Erison está. ¿Saben algo de Erison? Erison Caraza no está. Así está, Esteban. Perfecto, muy bien. Manuel Ángel también me parece que lo vi. Ahí está, muy bien. ¿Quién más? También estoy mirando ahí a Leo, no veo su nombre. Ahí está, muy bien, ya lo vi. Catherine también está muy bien. Luego está aquí en la lista Angie, también está Angie, perfecto, muy bien. Gracias, gracias. Edwin, vamos a ver si está Edwin. No lo veo, Edwin. Presente, profe. Ah, ya, ahí está Edwin. Muy bien. Pero entonces, ¿con qué nombre está registrado? Ah, ya, con Alonso. Ah, ya, muy bien. Gracias. Catherine, ahí está Catherine, ahí la veo. Tania, Anabel, vamos a ver. Más abajo creo que está en la lista. Ahí está, gracias. Javier.
Sí, ahí está, muy bien. Uy, ay, ay, uy, ay. Uy, caramba. Bien, entonces Angie todavía no está, ¿verdad? Mm, Melanie Gutiérrez. Presente. Ah, ya, gracias. Wilber de antes creo que participó. Muy bien, Giancarlo. Aquí esto está Wilbert David. Ahí está, muy bien. Gracias. Joel. Sí, ahí está Joel. Ana Lucía. Muy bien, muy bien. Ana Lucía también está. Stephanie Judith, también creo que la vi antes. A ver, ¿dónde están? Ahí está, muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Ahí estás, ahí está. Wilder. Sí, creo que también participó, me parece. Presente, Josu. Bien. Wilder, me quedé en José León. Creo que también vi su nombre. Diego. Diego Yair. Claro, sí, creo que él comentó. Se había Presente, profesor. Sí, hay, ¿ah? ¿Cómo que no? Presente, profesor. Muy bien, muy bien. José David. Ahí está. Muy bien. Lilia. Jorge. Presente, profesor. Muy bien.